Lisbeica, se confirma lo que habíamos dicho en la primera media hora del noticiero, que efectivamente Walkiria Chanlet es la candidata de Vamos a la presidencia de la República, y lo confirma precisamente Juan Diego Vázquez a través de un tuit que acaba de subir a sus redes sociales, señoras y señores. Así que, para que sepan, hay un comunicado incluso ya de el movimiento Vamos, para que sepan. Bueno, tenemos O sea con que ya nosotros. ahora va para el periódico, después que usted ya lo había soñado incluso, compañero, ya usted ya amaneció con esa noticia. Sí, sí, siempre tratamos de tener las primicias aquí en Noticias 180 Minutos. Bien, nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Jorge Lee. Él es representante de la empresa ITS, creo que es así, ¿no? Consultan, quien lleva a cabo el estudio de impacto ambiental del proyecto Corredor del Caribe. Aquí tuvimos ya a la licenciada Serracín esta semana, para que la gente sepa, que fue la que presentó la demanda contra el estudio de impacto ambiental que paralizó la primera fase del proyecto. Ella habló casi 20 y pico de minutos. Así es. Y dijo todo, contestó todas las preguntas. Ahora vamos a escuchar a el señor Chen, Lee, perdón, ¿dónde saqué yo Chen? Al señor Lee, que también nos tiene mucho que decirnos. Lo primero es lo primero, ¿en qué consiste este corredor de Colón? ¿Y por qué una obra que se licitó en el 2022, ahora, 2024, es que sale a la palestra su oposición? Hablemos un poquito de eso y del impacto social que tiene esta obra. Sí, primero que todo, muy buenos días por darnos y agradezco la oportunidad de explicar los alcances de este estudio de impacto ambiental. Hasta el momento se ha dado mucha información, sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de presentar toda la parte técnica que involucra el estudio. Con respecto a la pregunta, el estudio de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental llevan un proceso de evaluación. Uno confecciona el estudio toma su periodo de confección, y una vez terminado el estudio entra en el Ministerio de Ambiente, donde inicia todo un proceso de evaluación. El proyecto no puede dar inicio hasta que el estudio de impacto ambiental sea aprobado. Por ende, en este caso, el tramo que estamos hablando es el tramo 2, el tramo que va de Sierra Llorona a María Chiquita. Ese estudio se empezó a confeccionar en el 2022, se presenta ante el Ministerio de Ambiente en enero del 23, se aprueba en julio del mismo año del 2023, y posteriormente se inicia la obra. Entonces, no es que, que es hasta ahora, es un proceso que llevó el mismo. Ok, me gustaría que me diga, y esto basado en las declaraciones de la licenciada el día que conversamos con ella, porque yo tomé nota de algunos de los temas. ¿Por qué se dice que la construcción no cumple con el estudio de impacto ambiental? Usted dígame, ¿impacta o no impacta una reserva natural? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Ok, gracias por la pregunta. Se ha dicho mucha información la cual no es precisa. El tramo del corredor del Caribe no entra, y reitero, no entra en el Parque Nacional Chagres ni el Parque Nacional Portobelo. No entra. Se ha manifestado en las redes que el proyecto Corredor del Caribe pasa por una reserva, y escúcheme bien, por una reserva natural privada. No es un parque nacional, es una reserva natural privada, y como tal con fines privados.
¿ok? Ingeniero, ¿y los dueños de esa reserva privada autorizaron el pase del corredor por allí? Esa es una pregunta interesante. ¿Ok? Actualmente se ha hecho las consultas se hicieron las consultas y cada persona que iba a ser afectada por el corredor firmó una anuencia de la realización del estudio. Esa zona específicamente del señor no ha sido tocada. Es más, contestando algunas de las preguntas del día de ayer, con respecto al avance del proyecto. El tramo, vuelvo repito, el tramo 2, que va de María Chiquita a Sierra Llorona, el cual cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado. Esa zona tiene aproximadamente 14 kilómetros. De esos 14 kilómetros ya se han intervenido aproximadamente 13. 13. 13, ¿ok? 13. La única zona que no se ha intervenido es específicamente la zona que pertenece al señor que estamos hablando. Sí, pero mi pregunta específica fue si él ya lo aceptó o tendrá que procederse en este caso con una expropiación o cuál es la salida, porque yo sé que no se ha tocado, pero quisiera saber si tienen ya la aprobación del señor para que construyan sobre ese kilómetro. No se cuenta con la aprobación del señor y por eso no se ha intervenido. Señor. Eso ya corresponde al Ministerio de Obras Públicas tener que hacer lo pertinente para llevar a cabo el proyecto, el cual definitivamente escapa a nuestro alcance. Señor Lee, pero usted acaba de mencionar que todas las personas que estaban por donde iba a atravesar esto o se iba a realizar este estudio, habían firmado un documento de aprobación o de conocimiento o de comunicación. Okay. Este señor Eso no lo firmó. Bien importante aclarar. Escucha. Cuando uno va a hacer el estudio, yo no puedo entrar en un área sin que el dueño o el que tenga derecho posesorio me dé acceso al área. ¿Okay? O sea, una cosa es confección de estudio y otra cosa es realización del proyecto. Específicamente, los afectados firmaron, incluyendo al dueño de esta propiedad, la aceptación de la realización del estudio, lo cual contamos con la aprobación, el documento de la firma del mismo, donde acepta la realización del estudio. No significa que él aprobó que procediéramos a través de su propiedad. Eso será parte de una negociación, evidentemente, señor Lee. Correcto. Y lo otro que yo quiero decir es que si el señor se para de pestañas y dice, por mi tierra no pasan, ¿cuáles serían las alternativas? Porque se podría hablar de expropiación, no lo sé, el Estado expropiando. 2, se podría hablar de un rediseño para evadir esa parte, lo cual acarrearía otro estudio de impacto ambiental, más retraso, nuevos planos, etcétera. ¿Cuáles son las alternativas? Porque también el señor puede decir no, siempre no, y tiene el proyecto que seguir avanzando, sobre todo cuando espérate, Mariela, dice que ya tiene antes de que el señor terminados. Antes de que el señor Lee entre, la Constitución no habla precisamente de que cuando se trata de proyectos del Estado, expropiación, se puede expropiar, no te puedes negar. Se puede y se te paga a costo pero la de una expropiación pública tiene todo un trámite y todo un acondicionamiento que habría que ver si lo cumple. ¿Me explico? Sí. Pero sí está contemplada, evidentemente. Sí, claro, por eso le dije que las dos posibilidades es o una expropiación del Estado o un desvío del proyecto para evadir, ¿no? Si además de eso, si eso ha sido contemplado, si además de esas dos posibilidades, yo le quiero decir algo, ingeniero, yo creo que ese proyecto debe ir, yo creo que ya es hora de que esa área tenga la posibilidad de desarrollarse y de darle a esas personas la oportunidad de crecer económicamente y en desarrollo. Creo que es un área que le va a traer muchos beneficios económicos al país. Yo creo en el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo con pasitos como cuando uno camina sobre cáscaras de huevo. Y por eso es que le pregunto frente a la... Mira que yo me he ido específicamente a la hectárea que no se ha podido desarrollar, porque ahora el proyecto lo tiene parado la Corte, pero en un momento determinado lo va a parar esa hectárea si no lo resuelve. ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Bien, quiero aclarar que el tramo que corresponde a lo que estamos conversando
solamente son 450 metros lineales. Ajá. Solamente son 450 Bueno, metros usted lineales. hablaba de 14 hectáreas y que ya tienen 13 desarrolladas. Sí, exacto, 13, pero, o sea, quiero aclarar que son aproximadamente 450 metros lineales. Sí, por área sí, probablemente sea algo cerca, no va a ser cerca de la hectárea. Son 400 metros lineales más el ancho, eso es lo que significa el área que se va a afectar la finca de la persona. Eh, Definitivamente ya corresponde al Ministerio de Obras Públicas considerar otra Opción. ruta y los costos involucrados en cambiar la ruta. O negociar, porque o aquí yo me imagino que hay negociar, una negociación. pero si comparamos 13 o aproximadamente 14 kilómetros contra 450 metros lineales, yo creo que el bien común debe velar sobre el bien privado y estamos hablando de un tramo realmente sumamente corto versus rodear toda esa finca, estamos hablando de algo significativo. No obstante, ya realmente correspondería al Estado negociar ya sea una expropiación, una compensación, lo que cabe. Lo que pasa es que una expropiación tampoco es soplar vidrio y hacer botella, eso también Tomaría tiene un proceso tiempo. administrativo judicial. Oiga, Ahora, definitivamente quiero aportar algo aquí importante. El estudio de impacto ambiental considera lo que llamamos medida de mitigación, prevención, compensación. O sea, el hecho seamos inventivos, o sea, busquemos opciones medias. ¿Qué significa? El estudio considera minimizar el impacto. ¿Cuál es el impacto? Conectividad. ¿Qué significa conectividad? Que dentro de la finca haya conectividad entre un sector y el otro, que parte la carretera. Eso significa... No le entendí esa parte, ingeniero. ¿Me la puede volver a explicar, por favor? Así en otras palabras, nuestra en Plaza Sésamo. La finca, vamos a ponerlo así, es un rectángulo, ¿ok? Y la carretera parte ese rectángulo en dos, ¿ok? Lo importante es que la parte A del rectángulo y la parte B del rectángulo se puedan conectar. Eso es lo que han explicado los o sea que grupos hasta beneficia a la misma finca. Digamos lo que el caballero dueño de la finca no quiera que la carretera, los beneficios que es a través que pasa una carretera por su propiedad. Ajá. Pero entonces los ambientalistas han alegado la conectividad de la fauna, de los animales. Si parto el rectángulo en dos, ¿eso qué significa? Oye, no puedo pasar de A a B. Entonces, ¿qué se propone? Se propone hacer corredores. ¿Qué significa? Que por debajo de la carretera haya pasos donde la fauna pueda pasar, o, por decirlo así, las telarañas, o sea, estamos claritos, las telarañas que pasan por arriba, que la cual son corredores aéreos, lo cual mantendrían la conectividad. Tengo preguntas aquí rapidito. El problema con eso, ingeniero, es que lo prometen y así nos trabaron con el corredor norte, que lo pedíamos más al norte y para que no lo hicieran al norte nos ofrecieron los pasos subterráneos, nos ofrecieron las telarañas. Los tiempos han cambiado, Mariela. Ahora... Sí. Y la experiencia fue muy buena, como es la vía que va hacia Albrook y a Clayton. Esa es la única que yo le veo que tiene la conectividad que se ofreció. Oiga, ingeniero, esa reserva está registrada en Mi Ambiente, 1. 2, la ACP, ¿qué ha dicho realmente? ¿Ha aprobado o no? Y tercero, si el MOP cuenta con la aprobación de la ACP. Ok, en orden. Primero, perdón, se me fue, ¿cuál fue la primera pregunta? Si esa reserva está registrada en el Ministerio de Ambiente. La reserva privada. Mire, cuando nosotros realizamos el estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos que levantar un inventario de toda la zona. Honestamente, esa finca no cuenta con un registro de una reserva forestal privada. Por lo menos, nosotros no la encontramos el registro. ¿Ok? Entonces, definitivamente es bien difícil poder levantar una línea base por donde pasa el proyecto si no se tienen o se cuentan con los respectivos permisos. Vuelvo y repito, por lo menos nosotros no encontramos el registro de esa reserva forestal privada. De hecho, solamente encontramos uno, el cual no es la del señor.
Con respecto a la ACP, esto es sumamente importante porque el día martes, cuando se hizo la primera entrevista, dijeron que la ACP no había dado su aprobación de este proyecto. Es importante aclarar, hay dos tramos. El tramo que cuenta con aprobación es el tramo 2. En ese tramo, la autoridad del canal no ejerció ninguna opinión porque no pasaba por áreas que tenían que ver con la operación del canal. El tramo 1, que fue lo del foro, que es el tramo Quebrada Ancha, Sierra Llorona, en ese tramo la ACP dio su opinión. Es más, durante la entrevista del día martes, se planteó que la autoridad del Canal de Panamá había desmentido que contaban con su aprobación. En la nota, y hago referencia directa, en la nota 2023 AP 077, la autoridad del Canal de Panamá aprueba la ruta del tramo 1 de la Corredor del Caribe. Y en uno de sus párrafos dice específicamente y literal, no afectará la cantidad y calidad de agua de la cuenca hidrográfica del canal, obviamente, siempre y cuando se cumplan las medidas de mitigación y prevención presentadas tanto en el estudio de impacto ambiental como sugeridas por la misma autoridad del canal. De hecho, la ruta correspondiente al tramo 1 es producto de 6 mesas de negociación en las cuales participó la autoridad del Canal de Panamá. Interesante esa aclaración. Se ha suspendido la obra, evidentemente. Es suspensión. ¿Por qué se ha suspendido la obra? Y el impacto que la suspensión de la obra tiene, porque he visto a los obreros del proyecto manifestándose. Sí. Bien. Bueno, la Corte tomó una decisión en base a una demanda hecha, presentada por la licenciada Serracín con respecto a los intereses del señor Noel Bennett, propietario de la finca. Y en base a eso se parte una serie se plantea la demanda bajo una serie de supuestos. Actualmente, detener la obra significa que no se pueden aplicar las medidas de prevención o mitigación a lo ya realizado. Hablando de una manera sencilla, todo el movimiento de tierra que se hizo, ahora con las lluvias, es inevitable que la erosión produzca efectos sobre los cuerpos de agua existentes. Al suspender la obra y no permitir actividades, significa que igualmente no tendremos los medios para prevenir los impactos que esto pueda provocar. En otras palabras, lo feo que se pueda ver ahora mismo es producto también que el proyecto no puede realizar actividades orientadas hacia prevenir los impactos que la obra produzca. Ahora, a mí me parece que debe quedar claro que la suspensión de la obra, uno dice es producto de la demanda y la gente dijo está prohibida. No, lo que pasa es que la admisibilidad de la demanda te lleva a la Corte a la necesidad de comprobar si hay o no una afectación, y para evitar que se siga afectando, si fuera el caso, se suspende hasta que se termine el estudio y se pueda dar un fallo. No es que se ha dado un fallo en el fondo ya, está suspendida precisamente para darle espacio a la Corte al estudio o procedencia de suspensión permanente o se levanta. Yo creo que el estudio ambiental está bien. Lo que pasa es que esa propiedad es de un extranjero que con mucho amor, digo yo, porque venir a Panamá, invertir tu dinero y decidir que tú vas a poner una reserva y tú vas a cuidar eso, requiere del interés de esa persona por su tierra y por la conservación de esa área. Entonces, no es una persona que tú le puedes ofrecer $1,000 más, $1,000,000 más y va a decir, sí, yo quiero, porque tampoco es un perico en los palotes, es un tipo que tiene dinero y que decidió invertir su dinero, que no le va a producir en una reserva. Ahora, él tiene que tomar la decisión
y tendría que negociarlo el Estado directamente con él por dinero, por las medidas de mitigación que se logren negociar y que efectivamente se vigile que se cumplan, o por la expropiación misma, lo cual no lo veo tan fácil, pero yo insisto, yo creo que ese proyecto es necesario, yo creo que esa área del país merece ser conocida, abierta, explotada dentro de los parámetros que la conservación nos puede permitir. Allí va a haber un polo de desarrollo, sí, eso maximiza va a la costa arriba de Colón. Mariela, perdón, no te entendí. que esto maximiza precisamente la costa arriba de Colón. Hermano, la gente está clamando por el proyecto. Oye lo que te digo, yo visito bastante esa área con frecuencia y te digo, la gente del lado de allá lo que te dice, queremos el corredor. ¿Qué pasa si se paraliza la obra, don Jorge? Ya está paralizada. Como dice la licenciada Ledesma, la obra está detenida. Eso significa que estamos viviendo los efectos ya de una paralización de obra. Vuelvo y repito, como dije hace un momento, si no hay trabajadores, no se pueden aplicar o desarrollar las medidas de mitigación presentadas en el estudio. ¿Eso qué significa? Al haber eliminado capa vegetal, o sea, por el tramo del proyecto, significa que la lluvia arrastra todos los sedimentos a los cuerpos de agua. Entonces, quiero agregar algo que ambos han mencionado con respecto a la necesidad. Durante las exposiciones se han presentado que existen alternativas, y entre esas hablan de la ampliación de la actual carretera. Honestamente, eso no es posible. No es real. O sea, no es real, no es posible. Cualquiera, como mencionó la licenciada Ledesma, que haya ido al lugar, o sea, tendríamos, y lo voy a mencionar poblado por poblado, tendríamos que eliminar la mitad del supermercado Rey. Cativá, todo eso por ahí. No, Cativá es del otro lado. Primero sigue Nuevo Colón. En Nuevo Colón afectamos todos los comercios de Nuevo Colón. Barrer con un montón cuando él está diciendo eso, te está hablando de barrer con un montón de edificaciones a borde de carretera, hasta llegar, ¿cómo se llaman los edificios esos que siempre están llenos de Río Alejandro, los edificios, y así sucesivamente. Eso no es real, no eso no es real, o sea, ni en costo ni en ingeniería, es mucho más, afectaría mucho más a Colón que el hecho de el corredor y lo que tratamos es lo que siempre se ha dicho: desarrollo sostenible, pero una sostenibilidad significa que es la conservación del medio ambiente y el beneficio que pueda tener la sociedad ante un proyecto. Como muy bien lo menciona la licenciada Ledesma, hablar de la ampliación de la carretera es totalmente irreal. Y quiero traer a colación... Afecta a mucha gente. Sí, y quiero traer a colación información que desarrollamos durante la confección del estudio. Cuando confeccionamos el estudio, entrevistamos a muchas personas, entre esos los operadores turísticos de Colón, las personas que manejan los turistas que vienen del puerto de Colón 2000. Existe el fuerte de Portobelo, lo cual es una atracción turística. Los operadores turísticos no llevan a los turistas que llevan a Colón 2000 a Portobelo, porque no hay viabilidad. O sea, en otras palabras, sería muchísimo tiempo. ¿Y saben dónde terminan los turistas? En que el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Colón, siendo una ciudad que tiene altas necesidades y tiene muchos recursos naturales, ve a los turistas pasar y ser llevados a la ciudad capital. Por un punto. Otro, hay más de 50.000 personas que viven en ese sector, que tienen derecho a desarrollarse. El país entero se va a beneficiar, ingeniero. Eso va a ser un polo de desarrollo turístico que va a traer como consecuencia la migración de mucha gente a esas tierras, la tener que hacer centros de salud, escuelas, carreteras. Esto va a cambiar no solo la fisionomía del área, sino la dinámica, va a generar ingresos para el país. Que esa no es la parte.
Yo creo que todos estamos convencidos de eso. El tema es cómo hacerlo dentro de los marcos, y sí se puede, de conservación necesarios y admisibles para estos proyectos, y además de eso, cómo conseguir que el gringo ceda para que se pueda pasar la carretera por ahí, o que el país rapidito, porque imagínese usted que nos aboquemos ahora a una expropiación. ¿Sabe lo que eso va a demorar? Ese proceso. Y toda la infraestructura que se desarrolló hasta ahora, los 13 kilómetros, se van a perder también o se van a deteriorar porque van a estar parados por mucho tiempo sin mantenimiento y sin continuidad. Entonces, yo creo que nos tenemos que poner un poquito en los zapatos el uno del otro y buscar soluciones que, hombre, prácticas y viables. Es que afectación va a haber. Tenemos que abrir los ojos y entender que sí va a haber. Minimicémosla, amortiguémosla, busquemos la mejor manera de hacerlo, pero no porque se muere un ñeque o porque se muere un pájaro vamos a decir que no va al corredor. Y yo sé que me van a caer en banda mis amigas las conservacionistas, pero es lo que yo pienso. Yo creo que el área hay que desarrollarla, hay que darle la oportunidad a Colombia. Cerramos, Libeca, ¿tenías algo? Sí, recuerdo que dentro de la entrevista que le hicimos a la licenciada Serracín, ella nos decía que una de las incomodidades que ellos pues leían, escuchaban de esta situación era que el proyecto se había dividido en 2 etapas. Ahora, lo que le quiero preguntar al señor Lee es si estas 2 etapas lleva un estudio de impacto ambiental, uno cada uno, y usted, en base a la experiencia que sé que tiene, porque justamente por algo se ganó la realización de este estudio, ¿considera que es viable dividir un proyecto de esta naturaleza, de este impacto, en 2 partes? Bien, agradezco la pregunta. Se presentó un solo estudio originalmente. Y eso lo explicó en una entrevista el licenciado Don Luis Domínguez del Ministerio de Ambiente. Al presentarse un solo estudio y parte del mismo atravesar la cuenca hidrográfica del canal, el Ministerio de Ambiente sugirió presentar un segundo estudio por el tramo que estaba dentro de la cuenca. O sea, no es que se dividió deliberadamente, como han tratado de decir, para tratar de aprobar algo más corto. No, porque si hubiera sido así, no se hubiera dividido y se hubiera presentado todo y se hubiera conservado la categoría 2. Se conservó categoría 2 en el tramo que estaba fuera de la cuenca del canal, de la cuenca hidrográfica del canal. Y es importante mencionar algo para aclarar también información que se ha dado en los medios. ¿Por qué categoría 2? O sea, aproximadamente 60% del tramo aprobado en el estudio de impacto ambiental categoría 2 correspondía a rastrojos, poblaciones existentes, ¿ok? O infraestructuras existentes, ¿ok? El resto, 30%, correspondía a bosques maduros, no bosques primarios, bosques maduros, ¿ok? En otras palabras, con las medidas de mitigación conocidas, se podía manejar el proyecto y no llevarlo a un categoría 3. Y esto me estoy basando en la definición que tiene el decreto 123, que fue con el que se ingresó el estudio de impacto ambiental del tramo 2. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque, hablan de la segmentación. Si hubiera sido segregado, lo hubiéramos podido hacer de otra manera. El otro se coloca en categoría 3 porque, vuelvo y repito, estaba dentro de una zona de la cuenca hidrográfica del canal y correspondía realizar medidas, digamos, más detalladas con respecto a la prevención y conservación de la cuenca hidrográfica del canal. Entonces, no se segmentó el proyecto con una deliberación para tratar de hacer que el proyecto se aprobara más rápido, no se hizo de esa manera por eso. ¿Okay? Si me dan la oportunidad, quiero aclarar con respecto breve, que ya se nos acabó el tiempo. Correcto, sobre el foro. Tenemos muchos años, más de 20 años haciendo estudios de impacto ambiental. Y le voy a decir, el foro que se realizó en la ciudad de Colón con respecto al tramo 1, que es el estudio que está en evaluación, para mí ha sido uno de los foros más concurridos. En ese foro se planteó en la anterior entrevista de que había desinformación. No había desinformación.
El foro se presenta precisamente para informarle a la población sobre en qué consiste los impactos y medidas de mitigación. La población estuvo clara y apoya el proyecto. Y ese es el propósito del foro. Si la población no hubiera estado de acuerdo del proyecto, ese era el momento de definirlo. Y gran parte de la población, prácticamente, me atrevería a decir que es insignificante lo que podría estar en contra, apoya el proyecto por los beneficios del mismo, que va muy por arriba de cualquier perjuicio que pueda generarle el mismo, siempre y cuando se apliquen las medidas de mitigación planteadas en el estudio de impacto ambiental. Gracias. Una sola pregunta. Lee, nada más una pregunta. ¿No se podría hacer algo soterrado por debajo de los 450 metros, un túnel? Que también serían del gringo y también breve, el gringo que no tengo tiempo, tengo 2 entrevistas todavía. Bueno, lo importante, como dije hace un rato, es la conectividad, el rectángulo partido en dos. En otras palabras, si nosotros el tramo carretero, siempre y cuando el Ministerio de Obras Públicas apruebe estas modificaciones, considera pasos subterráneos, esos pasos subterráneos permiten la conectividad, incluso no solamente de animales, ¿por qué no? Podría ser conectividad del mismo auto o propiedades del propietario de la finca, y lo que es la cobertura aérea también del tramo de 450 metros, lo cual sería un punto de ganar. Y yo creo que eso sería viable. Gracias, ingeniero Lee, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Interesante. Cierre en la cinta costera, gracias a Suntrack. Cierre en la autopista Arraiján La Chorrera, Bacamonte, gracias a Suntrack. Jaguar, cierre.